Este es un dicho popular, ¿verdad? Que a veces en los dichos populares hay sabiduría, ¿verdad? Nosotros los abuelos y todas las historias, ¿verdad?, que nos cuentan, hay sabiduría. Y no voy a completar la frase hoy, sino hasta más adelante, porque camarón que se duerme, ahora vamos a ver qué pasa, ¿ok? Esta preciosa mañana, bueno, ya oramos, yo quería hacer una oración, pero ya el pastor la hizo. Para introducir el tema de hoy, vamos a ver un caso especial. Mira, yo soy el que paso eso. Eso. Ok. Ahí está. Ok. Vamos a ver este caso especial, un caso raro. En esta introducción, vemos en la foto de este señor que se llama Paul Kern. Él vivió hace muchos años y voy a leerles una historia. Dice aquí, Paul Kern nació en Hungría y tras completar sus estudios llevó una tranquila vida. Al empezar la Primera Guerra Mundial se alistó como voluntario. Kern demostró tener capacidad de liderazgo y a los pocos meses era ascendido a teniente. Hasta el 25 de julio de 1915 demostró aptitudes extraordinarias que le hicieron acreedor de la medalla al mérito en sus categorías de bronce, plata y oro. Un día, mientras llevaba a cabo una operación nocturna contra las posiciones rusas, fue herido en la cabeza. O sea, se descuidó, ¿verdad? Hubo por algo ahí. Permaneció inconsciente, abandonado en medio de las trincheras durante horas, hasta que fue recogido y trasladado a un hospital. Allí los médicos le desahuciaron debido a la gravedad de la herida. La bala había entrado en el lóbulo frontal derecho, sin llegar a salir, destrozando el lóbulo frontal del cerebro. Se le extrajo la bala por medio de cirugía, pero los daños hacían presumir que no sobreviviría. Y en caso de que lo hiciera, los daños cerebrales lo dejarían en estado vegetal. Aparentemente no parecía haber sufrido consecuencias de su terrible herida. Hablaba correctamente, coordinaba con naturalidad, leía e interpretaba con corrección símbolos y expresiones. No parecía tener ninguna alteración de carácter. Todo parecía normal. Raro, ¿verdad? Nunca había escuchado esta historia. A lo largo de los siguientes días apareció una anomalía que llamó la atención del sorprendido equipo médico. Ken parecía haber perdido la capacidad de dormir. Lo que es más, no sentía deseo alguno de hacerlo. Paul Kern fue rebajado de servicio y después, concedida la incapacidad total, fue movido de estudio e investigación durante muchos años. Con el tiempo, los médicos y el propio paciente descubrieron otros curiosos síntomas. Su cerebro tenía que estar en continua actividad porque en caso contrario se encontraría agotado, no podría soportar periodos de inactividad de más de una hora. Desarrolló sensibilidad a la luz. El agujero de su cráneo le produjo una alta sensibilidad en las ondas acústicas, pero lo más destacado fue la ausencia total de somnolencia. Kern falleció el 6 de marzo de 1943 debido a un infarto de miocardio tras 40 años sin dormir. Su caso, el día de hoy, sigue desconcertando a los médicos. Eso sucedió, algo extraño, ¿verdad? El sueño es muy importante. Esto es un caso totalmente atípico, ¿verdad? No sé si hay otros más, pero a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque todos necesitamos dormir, descansar, ¿verdad? ¿Y quién le encanta descansar? Todos, ¿verdad? Y a veces que uno se trasnocha por algo, ¿verdad? Ya dice, me fue la noche, ¿verdad? Y el otro día amanece ahí medio mal, ¿verdad? Está muy lento. Ahí está. Ok, algunas cosas así introductorias, ¿por qué es importante dormir o el descanso físico? El pasaje bíblico de hoy habla un poco del sueño, el descanso, pero hay dos facetas, del descanso físico y el espiritual, ¿verdad? Por ahí estamos. El descanso físico nos ayuda a pensar mejor a nosotros, nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a reducir el riesgo de problemas de salud, a mantener un peso saludable, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, a combatir enfermedades, a reducir la inflamación del cuerpo, y a mejorar la coordinación y la velocidad. Necesitamos descansar a todos, ¿verdad? Dormir, ¿verdad? El tiempo correcto. A veces somos mal acostumbrados y dormimos muy pocas horas, ¿verdad? Nos acostamos viendo Netflix tardísimo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y el otro día amanece, como dice mi papá, no digo cómo, pero con cerraduras, ¿verdad? Amanecemos así medio extraños. Esta es la introducción, como dice el pastor, pero vamos al desarrollo ya. Se me pone lento, ahí está. El pasaje bíblico de hoy está en Hechos 20. Estamos con el estudio de Hechos que he llevado todos estos meses. Y esta historia es una historia pequeña. Y a mí me llamó la atención de que por qué Dios puso esa historia en su palabra. Es una historia extraña, muy pequeña. Pasa esto y no se sabe más, ¿verdad? Y todo tiene su propósito, ¿verdad? Y yo encontré un montón de puntos de vista acerca de esta historia, muchos puntos de vista,
que uno diría, uno pasó, quizás lo leímos en alguna ocasión, mira, una historia más, pero hay muchos aspectos que nos puede interesar. Pablo, ahora vamos a ver, saben cómo era el apóstol de Pablo intenso, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios. Era un hombre que amaba la palabra de Dios y su misión además era extender el reino de Dios, y eso le va a tocar a nosotros detrás de nuestra hermana, ¿verdad, Raquel? Porque Pablo tenía una intensa gana de predicar la palabra de Dios y avanzar. Ayer como el pastor estaba viendo el mapa mundi, decía el pastor, mira, él caminó 2000 kilómetros de aquí para acá. ¿Cómo hizo? No sabemos. En tren, en chancha, lo que sea, pero él llegó y predicó el evangelio, ¿verdad? A como se pudiera, ¿verdad? Y eso muy enlazado a lo que Ivy nos hablaba ahora, ¿verdad? Que es importante. El primer día de la semana, o sea, un domingo, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Esto es en Hechos. ¿Quién escribió Hechos? ¿Quién se acuerda? Lucas, ¿verdad? Lucas. Pablo les estaba predicando y como iban a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico, bueno, que era un tico, ¿verdad? No sé si tiene que ver alguna casualidad, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño, finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo se bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba y participaron de la Cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa, vivo y sano, y todos sintieron gran alivio. Qué bonita historia, ¿verdad? Extraña. Aquí vemos varias cositas. Pablo habló, ¿verdad? Habló, se emocionó, él se iba a ese lugar y lo que él quería expresar todo, ¿verdad? Porque él sabía que no iba a regresar a ese lugar, porque Pablo amaba lo que hacía. Y había un muchachito, ¿verdad? Un jovencito que amaba a Dios, era un cristiano nuevo, ¿verdad? Un jovencito que no dice si estaba con sus padres o no, pero estaba ahí, ¿verdad? Y pidió la ventana, como con chiquillos pedimos la ventana del bus. ¿Quién la pidió? La ventana, ¿verdad? ¿Quién era la ventana? Él se sentó ahí, ¿verdad? Y curiosamente, Pablo, sucedió esto. Estaban reunidos en Troas. Troas era una ciudad en el país de Turquía actualmente, era una ciudad costera, probablemente era una ciudad difícil de predicar, ¿verdad? Como las zonas costeras donde ingresa mucha gente de afuera, ¿verdad? Y allá había un grupo que Pablo había constituido como iglesia, ¿verdad? Una iglesia pequeña. Quizás estaban creciendo la fe, por eso estaban tan interesados de escuchar a Pablo, que se quedaron hasta la medianoche, más hasta el amanecer. Dice que se quedaron después del acontecimiento de Eutico, porque tenían sed de Dios. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Y me imagino que tener a Pablo ahí era, mira, está Pablo, ¿verdad? Pablo está aquí, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Era un domingo y se reunieron a aprender la palabra de Dios en una segunda planta. Mucha gente reunida con lámparas. Último mensaje de Pablo antes de irse camino a Jerusalén. En ese lugar obviamente no había corriente eléctrica y tal vez cada uno tenía una lamparita, ¿verdad? Para poder iluminar el lugar y estar ahí presente, ¿verdad? Y además de eso, de la poca iluminación había calor, ¿verdad? Quizás probablemente en un aposento, en un piso alto, y estaban muertos de calor, ¿verdad? No me imagino cómo sería eso. Métase en el ambiente, ¿verdad? En un lugar pequeño, mucha gente, mucho calor, y había cansancio obviamente, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Pablo se extendió enseñando la palabra, se hizo muy tarde y Eutico se durmió y cayó muriendo. Y muriendo, Pablo bajó y lo recogió vivo, ¿verdad? Es importante también que Eutico significa joven, el nombre de este joven significaba feliz o afortunado, ¿verdad? Realmente eso sucedió, ¿verdad? No habla más de Eutico, no dice más, pero me imagino que ese Eutico se convirtió en un hombre de Dios, ¿verdad? Después de lo que pasó. Este cuadro es importante. ¿Por qué? Porque ojalá fuéramos como Pablo nosotros para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Ese deseo, ¿verdad? Pero no se percataron de algo que sucedió. En la palabra de Dios también me encontré algunas personas que se durmieron. Y me llama mucho la atención cómo la Biblia da un poco de énfasis a eso, a dormir, ¿verdad? Descansar. Pero en los aspectos físicos y en los aspectos espirituales, que a veces los combina o a veces los trata por separado, ¿verdad? Porque nos habla una cosa pero nos dice otra, ¿verdad? Por ejemplo, en Jonás 1:5, cuando Jonás huyó de Dios,
Dijo, no, yo no quiero ir allá. Huyó, se metió en una barca, ¿qué hizo? Se durmió. Quizás para aplacar su conciencia, ¿verdad? Para escapar de Dios. No, yo aquí me quedo. Y lastimosamente lo tuvieron que despertar y sabemos la historia, ¿verdad? Él durmió cuando no tenía que dormir. Él tenía que estar despierto, escuchando y obedeciendo. Otra parte, las 10 vírgenes, ¿verdad? Sabemos la historia. Unas fueron, ¿qué? Inteligentes, ¿verdad? Otras se fueron a dormir. No, el novio no va a venir, que sabe, que me despierte a alguien, ¿verdad? Y se le secó la lámpara, ¿verdad? Vemos que aquí el dormir también fue negativo, ¿verdad? Y eso es importante, nosotros despiertos, porque ¿quién viene? Cristo, ¿verdad? Los discípulos, Jesús les dijo, vamos a orar. Vamos, chicos, hoy toca vigilia, ¿verdad? Y los muchachos se fueron con Jesús, pero como duraba tanto, ¿qué hicieron? Se durmieron. ¿Y qué les dijo Jesús? Muchachos, ni una hora, ¿verdad? Y por eso yo le digo a mi esposa que tal vez Dios nos pide por lo menos una hora al día que oremos, porque ni eso podemos, ¿verdad? Entonces lo importante de esto es entender de que ellos se durmieron en un mal momento, ¿verdad? Les ganó el cansancio físico y el espiritual. Y vemos aquí a alguien que durmió, pero de otra manera, Jesús, cuando la historia de la tempestad, ¿verdad? Los discípulos se enojaron con él. Jesús, ¿qué le pasa? ¿Por qué está durmiendo? Yo soy Dios. Yo puedo dormir, ¿verdad? Y sabemos la historia. Estos casitos vemos algunos ejemplos de que por qué la palabra de Dios habla del sueño, de descansar, de dormir. Aspectos positivos y negativos de este asunto. En la parte física nosotros nos cansamos, ¿verdad? Todos nos cansamos en algún momento, ¿verdad? Ya cuando la edad también de uno avanza, ¿verdad? Se cansa más rápido, ¿verdad? Aquí está el doctor Marx, ¿verdad? Que podríamos darnos una charla aquí genial, ¿verdad? De la parte física y médica, ¿verdad? De por qué nos cansamos, por qué nuestro cuerpo necesita ese reposo, ¿verdad? Ese recalentarnos, ¿verdad? Ese recargar energía como lo que necesitamos. Nuestra vida a veces es llena de estrés, de agotamiento, de carreras, ¿verdad? De que necesito, de que voy, de que el tiempo no me alcanza. Nuestra preocupación, ¿verdad? La preocupación es el centro, ¿verdad? De nuestra detonación de ansiedad y de estrés. Por eso Jesús dice, no os preocupéis, dijo Jesús, porque Él sabía que la preocupación es lo que a nosotros nos afecta. Porque la preocupación crece y crece, se convierte en ansiedad, la ansiedad crece y crece, se convierte en el chorro de enfermedades que existen, ¿verdad? Hasta llegar a personas que les afecta en esa área. Las distracciones, ¿cuántas personas cristianos están distraídos? ¿En qué nos distraemos? Ahora vamos a leer aquí. La distracción yo creo que es el arma más efectiva de Satanás para los cristianos, la distracción. Mientras pasan cosas, estamos en otra, ¿verdad? Por eso aquí venir a este lugar es importante estar concentrados, estar metidos, ¿verdad? Que Dios hable en mi corazón, porque aquí no venimos simplemente a ocupar un lugar, venimos para que Dios nos toque, nos llene, nos cargue la batería para la semana, ¿verdad? Para eso venimos a este lugar. Efectos de la preocupación, temores, tensión, problemas físicos del corazón, del estómago, diabetes y tiroides. Bueno, un chorro de enfermedades que nos puede dar el exceso de preocupaciones. Las distracciones, la tecnología, ¿verdad? Ese es el máximo, ¿verdad? Ayer hablamos en la reunión de varones que un mismo hermano nos dijo, vea, yo me he sentado a ver partidos de fútbol 3 horas y ni siquiera puedo dar 15 minutos, ¿verdad? Porque la tecnología, las distracciones nos tienen a nosotros topados, ¿verdad? Y no solo a la gente que no conoce a Dios, a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que no debería, pero eso es una lucha de cada uno. Jesús dijo, no os afanéis por vuestra vida. Vea qué sabias palabras. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? A veces el mismo domingo, Dios, que mañana, y a mí me pasa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar mañana? ¿A dónde voy a ir? ¿Verdad? ¿Qué vamos a comer mañana? Jesús dice, alto. Dice aquí, ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Además dice, entrégale al Señor tus cargas y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Son palabras que a nosotros Dios nos alienta a no preocuparnos, a llevar una vida en sus manos, ¿verdad? Cosas difíciles vienen, situaciones complicadas vienen, pero Dios dice, deposita en mí. Y a todos nos cuesta. Por eso ayer hablaba con mi esposita que a veces en la iglesia ojalá nos repitan las cosas, ¿verdad? Porque, ese mensaje ya lo escuché, ya leí ese pasaje bíblico, lo he leído 10 veces. Pero como los niños necesitamos también repetirnos, ¿verdad? Nosotros mismos, para eso venimos aquí, para repetirnos la palabra de Dios, porque solo así la aprendemos y podemos aplicarla. ¿Qué más produce cansancio? En la parte espiritual,
A veces estamos agotados, tenemos un agotamiento espiritual, que eso hay mucho peligro, ¿verdad? Que es el agotamiento espiritual, ya cuando no tenemos ganas de leer la Biblia, de orar, ¿verdad? Porque casi nunca vamos a tener ganas, esta carne no quiere nunca, ¿verdad? No lleguemos al agotamiento. Por eso en la iglesia venimos aquí a aprender, a compartir, a sostenernos unos a los otros, ¿verdad? Que es importante, que más tarde lo vamos a ver. Hay desgano espiritual, hay... el sueño espiritual nos puede llevar a la muerte espiritual también, ¿verdad? Ya cuando nos sentimos, pero como dicen ahí, ni papa, ¿verdad? Venimos aquí como ir a un club social, pero no, aquí venimos a compartir la palabra de Dios, a llenarnos del Señor. Las disciplinas espirituales descuidadas, lo básico, ¿verdad? Yo me acuerdo de que estaba así, bueno, hace poco. A mí me decían en la escuela dominical, usted tiene que leer la Biblia, tiene que orar y venir a la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje hoy que damos? El mismo. Porque eso es lo básico, mínimo que podemos hacer como hijos de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, orar, comunicarnos con Dios y asistir a ese lugar para compartir. El poco compañerismo, el poco servicio a Dios, ¿verdad? Que a veces, y ahora vamos a aprender algo al final, de que si usted dice, es que yo no sé servirle a Dios, y servirle a Dios no es estar aquí, ¿verdad? Esto es un privilegio más bien, y esto es una responsabilidad, pero podemos servirle a Dios desde ahí, en cualquier lugar donde estemos. La Biblia nos dice, perezoso, ¿hasta cuándo? Está haciendo Dios así, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Porque los perezosos no alcanzan nada. Y eso el Señor lo habla, bueno, Proverbios nos llena de esas palabras, ¿verdad? De que los perezosos nunca llegan, ¿verdad? De la gente, Él habla de los diligentes. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. A veces nos sentimos, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia y me siento, aquí nadie me mueve, ¿verdad? Pero dice Pablo, ojo, tenga mucho cuidado, porque si usted se descuida, se puede apartar, pueden haber situaciones que lo pueden alejar de Dios. Vemos aquí una ventana, ¿verdad? Este tema, yo sé que son muchas cosas, porque es tanto lo que se le puede sacar de este pasaje, que yo traté como traerle lo mejor, lo más importante. Una ventana muy importante, ¿verdad que sí? Si no tuviéramos ventana aquí, yo creo que estuviéramos ahogados, ¿verdad? La ventana es bastante importante. Eutico, que no era Tico, pues se llamaba como Tico, estaba en un lugar correcto, ¿sí? Como nosotros, estaba en el lugar correcto. No sé qué es el muchachito, por ahí leí que puede ser que Eutico tenía entre 13, 14, 15 años, ¿verdad? Según los originales. Era un muchachito como los que vemos ahí pasar, que a veces ni los tomamos en cuenta. Más les digo, mira qué pinta, ¿verdad? Mira cómo viene, ¿verdad? En nuestra cabeza. Yo no me vestiría así, muchos dicen, pero era un muchachito que quizás se levantó ese día, quizás hizo el oficio en la casa, no sé, y se cansó de estar tanto sentado, ¿verdad? El pobre. Pero él quería oír la palabra de Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Un muchacho nuevo en un pueblo donde era un pueblo pagano, ¿verdad? No sé dónde sacó la fuerza ese muchacho para estar ahí. Y escuchó a Pablo y dijo, no, yo quiero escuchar, ¿qué es esto, verdad? Dios lo estaba llamando y él obedeció. Él estaba en el lugar correcto. Acuérdense que Dios habla del camino angosto y el camino ancho. Él se metió al camino angosto, donde había calor, donde había mucha gente, quizás ni entendía mucho lo que se estaba hablando, pero él estaba ahí, ¿verdad? Humanamente se cansó, ¿verdad? Que ahora vamos a ver. Fuera de la ventana, ¿qué había? ¿Qué puede haber fuera de la ventana? El exterior, ¿verdad? Espiritualmente puede ser que afuera hay peligro, hay pecado, ¿verdad? Fuera de nuestro cristianismo, ¿verdad? Que a veces nos sentamos dentro del cristianismo, pero la ventana nos indica que afuera hay algo más, ¿verdad? Afuera hay personas sin Cristo, hay pecado, hay muerte, ¿verdad? Y nosotros yo creo que podemos cruzar esa ventana en el momento que queramos servir a Dios, no para participar, sino para servir del otro lado. Del otro lado de la ventana es el camino ancho, ¿verdad? Donde todo es fácil, donde todo es abierto, donde yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero el Tico escogió estar dentro. La distracción es la forma más efectiva del enemigo para alejarnos de Dios, como lo dije ahora, ¿verdad? Quizás el Tico se distrajo, se quedó viendo para el ciprés, como dicen, ¿verdad? Había allá al fondo, no sé, algo en la ventana y provocó sueño. Eso fue lo que sucedió. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, con la ventana. Porque todos podemos caer en cualquier momento, ¿verdad? Todos podemos irnos por la ventana si nos descuidamos un poco, ¿verdad? Es muy peligroso. Y vemos aquí esos animalitos que son hermosos, ¿verdad? Que siempre están vigilantes. Las
las suricatas, ¿verdad? Ella sale solita, observa, ya chicos vengan, salgan todos, ¿verdad? Porque siempre sale uno a vigilar, ¿verdad? Que estar siempre alertas nosotros. ¿Y para qué venimos aquí? Para apoyarnos, ¿verdad? Y ahora vamos a tocar un tema de eso porque nosotros debemos ser vigilantes unos con otros, de cómo estamos, no criticarnos ni señalarnos. Mira, Adrián, hoy tiene cara amargado, seguro en la casa no sé qué le pasó. Podemos pensarlo, ¿verdad? Pero no le, Adrián, ¿estás bien? Así es. Ya se rió. Ok, podemos ver personas aquí que no debemos criticar, sino apoyarnos unos de los otros, porque Dios nos hizo un cuerpo que necesitamos unos de los otros. A mí me encanta Lili, ¿verdad? Porque ella siempre dice, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y ese abrazo, ¿verdad? Sincero, ¿verdad? No sé si todos lo sienten así, ¿verdad? Y por lo menos, mira, se preocupó por mí, me preguntó cómo estoy, ¿verdad? Eso no pasa en el trabajo, eso no pasa afuera. Aquí debe suceder todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. ¿Qué hacemos cuando otras personas caen? Yo me imagino ese cuadro, cuando cae Eutico desde arriba, si hubieran tenido teléfonos, ¿qué hubiera hecho la gente? ¡Oh! Y un montón de selfies, ¿verdad? Aquí está Eutico en el suelo, ¿verdad? Y eso nos acostumbramos, hermanos. Cuando alguien cae, señalarlo, ¿verdad? Decir, ¿qué hace la iglesia? Y yo escribí algún pensamiento aquí de mi puño y letra, bueno, de mi teclado y computadora. Dice, nuestra actitud ante la caída de algún hermano no debe ser de burla, malos deseos, enojo, juicio, condenación. Siempre debemos actuar de manera que la misericordia y compasión nos permitan extenderle una mano al caído. Hay personas cansadas con somnolencia hasta dentro de la iglesia. Como cristianos podemos estar atentos para poder apoyar a nuestros propios hermanos, ya sea maduros o las personas nuevas. ¿Cuántos auticos pueden rodearnos? Estamos tan involucrados en actividades o en nuestra propia vida que no vemos a las personas que necesitan ayuda. ¿Cuántos auticos hay caídos y no han sido rescatados? ¿O cuántos están en peligro? Hay personas que se duermen en el culto y no nos damos cuenta. En esta historia, después del acontecimiento de Eutico, no fue lo mismo para la iglesia de Troas. Aquí hay personas que pueden ser un Eutico, hermano. Nosotros vemos caras, vemos personas, vemos sonrisas, pero el corazón de alguno puede estar como Eutico, con somnolencia, necesitado, ¿verdad? Sabemos que el hermano Juancho hoy lo expresó, pues no sabemos sus necesidades de salud, ¿verdad? Y no conozco la vida de todos, pero todos en una situación que podemos convertirnos en esa persona que abracemos a un Eutico antes de que se caiga. Y si se cae, ¿qué hacemos? Le ayudamos, ¿verdad? No le sacamos fotos, ¿verdad? Cuando estamos mal, o mira, qué dicha, que ya tal hermano no está, porque no. Y esta palabra de Dios nos dice también que para la iglesia de Troas, para este pequeño grupo, imagínense cómo cambió. Cuando Eutico cayó por la ventana, ¿cómo pudo haber estado la gente? Muy asustada, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué le decimos a los papás de Eutico, verdad? Hubo una tensión, una tristeza, un susto, pero el milagro que hizo Dios con este muchacho convirtió esta iglesia poderosa, ¿verdad? Porque cuando atendemos a las personas que necesitan de Dios, la iglesia cambia. Ojalá veamos más testimonios de personas aquí que rescatamos de donde sea, dando testimonio. Aquí yo soy un Eutico que me ayudaron, ¿verdad? Soy un Eutico más. Y eso es nuestra misión, hermanos, abrazarnos unos a los otros, ¿verdad? No criticarnos, ni señalarnos, ni tenernos envidias. Aquí nadie está compitiendo con nadie. No estamos luchando por el mejor músico, por el mejor cantante, el mejor predicador, no. Todos somos parte de un cuerpo que necesitamos abrazarnos sin crítica, con amor, ¿verdad? Y ojalá ver a muchos sirviendo a Dios, que no nos dé envidia, más bien empujemos a la gente para que sirva a Dios. Y aquí no importa la edad, la condición, nada. Dios quiere usarnos a todos. Además de esto, ¿qué hace Dios con las personas que caen? Ustedes saben qué hace Dios, ¿verdad? Otra vez escribí y dice, Dios siempre nos puede atender cuando caemos. Vemos aquí a Pablo atendiendo a Eutico, actuando con misericordia y por medio del poder del Espíritu Santo lo trajo a la vida. Dios con su amor puede actuar y restaurarnos cuando caemos. Jesús mismo le extendió la mano al apóstol Pedro cuando se hundía en el agua. Esa misma mano está siempre abierta para nosotros en todo momento, bueno y no tan bueno. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, extendiendo la mano, ¿verdad?, al caído. Jesús no se burló de Pedro. Y Pedro, como cuentan los chistes, ¿verdad?, por ahí, que le dijo, no era por las piedras, Pedro, como dicen por ahí, no, él lo recogió y lo levantó, y dijo, Pedro, aquí estoy yo, caíste, pero ese soy yo. Y esa es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, ¿a quiénes?
Ese fue el propósito de Jesús, a los que estaban perdidos. Si aquí estamos, hermanos, no por nosotros mismos, sino para los perdidos, ¿verdad? Y va a ser algo bonito con los niños, que los niños proclamen también. Hay gente perdida y a eso estamos aquí. Aquí no venimos a un club social solamente, no venimos aquí a levantar las manos, venimos para capacitarnos para los perdidos. ¿Cuál es nuestra misión? Como cristianos tenemos la misión de ser portadores de esperanza a los caídos, ya sea para las personas que no le conocen, como para los hermanos que por alguna circunstancia caen. Por eso hay que estar despiertos para ayudar a los dormidos. Gente dormida no puede ayudar a nadie. Si somos cristianos dormidos, no podemos apoyar a ninguna persona. Podemos estar alertas como la suricata, ¿verdad? Alertas. Y venir aquí a la iglesia no a ver cómo viste la gente. No, venir a ver a quién puedo ayudar. Porque aquí viene gente necesitada de Dios. Yo creo que aquí venimos los que necesitamos de Dios, ¿verdad que sí? No porque lo tenemos todo ni somos ahí unos santurrones. No, yo vengo porque necesito. Este es un hospital y en el hospital vienen personas necesitadas. ¿Cómo resucitar a Eutico? Si usted ve un Eutico por ahí, si presta atención, aquí en la iglesia pueden haber algunos. Levanten la mano los Euticos. Nadie va a levantar la mano, pero sí hay, ¿verdad? Euticos necesita nuestro brazo para que no se caiga. En ese culto que pasó ahí, nadie se percató que Euticos estaba durmiendo, todos estaban así. Yo quiero servir, yo quiero ser como Pablo, yo quiero escuchar a Pablo, yo quiero ser como él. Yo me imagino a la gente, ¿verdad? Pero Eutico estaba cabeceando y nadie lo vio, ¿verdad? Nadie observó al pobre Eutico hasta que sonó abajo, ¿verdad? No, en la iglesia necesitamos, hermanos, estar alertas, porque hay gente que necesita de usted, de sus palabras, de un abrazo, ¿verdad? A mí me encanta don Jorge, ¿verdad? Que tiene un modo tan bonito y él lo abraza a uno con ese cariño, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos nosotros, un apretón a alguien que necesita del Señor. Y afuera, ¿ni para qué? ¿Cuántos euticos hay afuera, hermano? Haga una lista. Sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus primos, ellos necesitan nuestro abrazo. ¿Cómo se levanta Eutico? Con amor, misericordia, oración y preparación. Vean que Pablo, cuando Eutico cayó al suelo, ¿qué hizo? Bajó corriendo por las gradas. Era una casa de 3 pisos, yo creo que me equivoqué aquí, pero eran 3 pisos, ¿verdad? Sí, y la casa de los 3 pisos era la gente que tenía dinero, o sea, alguien que tenía platica les prestó el lugar. Bajó 3 pisos, se tiró sobre él y lo levantó. Eso hacemos cuando alguien cae. Ojo, la gente abajo seguro estaba asustada, seguro unos se burlaban, seguro los de afuera decían, ve, para eso se reúnen esos vagabundos, ¿verdad? Veo qué pasa. Pero Pablo actuó como Dios quiere actuar con los caídos, con nosotros mismos. ¿Cuántos Dios nos ha rescatado de algo? Eso hizo Dios por nosotros, ¿verdad? Tranquilo, Dilana no está muerta, aquí estoy. Aquí estamos, aquí está el Señor. Estar alerta para percatarnos por los posibles euticos en peligro. Esto ya lo vimos. Pablo, estando despiertos, somos más útiles para Dios. Si estamos dormidos, no servimos para Dios. Estamos despiertos, estamos alertas. Y vean la pasión de Pablo, ¿verdad? Pablo siempre estaba. Eso sí, a Pablo se le fue que Eutico se estaba durmiendo, ¿verdad? También, vea que el mismo líder no observó a un muchacho durmiéndose, ¿verdad? Eso es curioso, ¿verdad? Y yo creo que hasta Pablo aprendió de a partir de ahí, ¿verdad? Mira, yo tengo que estar más atento. Se enfocó en la palabra de Dios y estaba predicando y era las 11 de la noche y darle, ¿verdad? Y no se percató. Nosotros como líderes también debemos estar atentos, ¿verdad? Sobre todo para que no suceda que nadie se nos vaya, ¿verdad? Como dice Jesús, cuando habían 100 ovejas, fue por una, ¿verdad? Dejó a las 99, no, ya están aquí. Y esa es la actitud de los líderes que tiene el Señor, que debemos de tener, porque Jesús, el buen pastor, la tiene. Es muy peligroso sentarnos en la ventana, amados hermanos. Los cristianos sentados en la ventana corren el peligro de caer. Las distracciones, la vida espiritual débil y dormir cuando Dios habla puede traer consecuencias negativas hasta la muerte. Dios nos llama hoy, estemos despiertos. Es más, durmamos bien los sábados para venir el domingo con ganas, ¿verdad? Porque la combinación de cansancio físico y espiritual puede ser dañino para nosotros, ¿verdad? A un domingo de estos dijimos no vamos a ir hoy, ¿verdad? Porque estamos muy cansados, ¿verdad? Y de verdad sacamos el ratico y descansamos, ¿verdad? Pero uno se siente extraño, ¿verdad?
mejor descansemos antes para venir descansaditos los domingos, bien bañaditos y preparados para recibir. ¿Y qué podemos dar? A la iglesia no se viene a recibir, se viene a dar, ¿verdad? ¿Qué voy a dar hoy? ¿Verdad? Y hay personas que van a la iglesia a ver qué dice el pastor, a ver qué me llevo, ¿verdad? A ver qué Dios me va a hablar. Y miren, yo la Biblia en toda la semana, pero voy a ver qué Dios me entiende. No, yo voy a dar. Aquí venimos a dar un abrazo, a dar un apoyo, a ofrecer ayuda a los auticos que hay. Todos los que están en la ventana tengan mucho cuidado, ¿verdad? Por favor. Nuestra misión. Hablamos de misiones, ¿verdad? ¿Y qué son las misiones? ¿Dónde comienzan? Aquí, con nuestro vecino, con la comunidad, y podemos extendernos, ¿verdad? Es muy diferente una persona que cumple una misión con pasión o sin pasión. Sin pasión es un cargo más, sin pasión es algo más que yo hago, un check más en la lista del día, pero con pasión vemos a un Pablo que de verdad extendió la palabra de Dios y por él tenemos la palabra de Dios con nosotros. Romanos 13. La Biblia, vamos a leer unos versículos bíblicos fuertes, ¿verdad? No apto para cardíacos. ¿Por qué? Porque hay que tomarlos para nosotros, porque Dios habla, ¿verdad? Dios tiene una palabra que dice, y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. O sea, ha pasado el tiempo y Cristo viene. La noche está muy avanzada y el día que está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, apúntelo, ahí habla un montón de cosas duras. Dejemos la fornicación, dejemos esto y el otro, y ahí, vean, no lo puse todo porque realmente es por el tiempo, pero apúntelo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir hoy? ¿Verdad? No sabemos. No todos queremos ir hoy, pero si es hoy, estamos listos, y si no viene hoy, hay que estar preparados, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios, esto es aún más urgente, o sea, esto es lo más importante que todo lo que usted hace o piensa, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora es más cerca que cuando recién creímos. Bueno, es el mismo pasaje, perdón, en otra versión. Porque nuestra salvación ahora, la noche ya casi llega a su fin, el día de salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, pero sí lo puse el versículo. Y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Más claro no se puede, ¿verdad? Creo que no podemos comentar mucho de esto porque todo lo dice. La Tesalonicenses dice, ahora bien, hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien, creo que todos lo sabemos, que el día del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo estará tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de esos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz del día y no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que mantengámonos en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Eso puede sellar nuestra vida, ¿verdad? Sellémoslo, apuntémoslo, ¿verdad? Podemos descansar, es importante, pero hay que estar alertas. Sed sobrios y velad, dice Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quienes devorar, al cual resistir y firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo anda buscando gente dormida, la gente que está ahí descuidada, ¿verdad? Como le pasa a un camarón, ¿verdad? Cuando está mal aferrado en el agua, se lo lleva la corriente del mundo, ¿verdad? Y eso es importantísimo. ¿Y cuándo podemos descansar nosotros, hermanos, en paz? Cuando nuestro Señor es nuestro Señor, ¿verdad? Y este versículo se lo decimos a los niños, ¿verdad? Pero podemos aplicarlo en nuestra vida. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando queremos descansar, solo de esta manera, la mejor manera de reposar en Dios, ¿verdad?
descansemos físicamente y que la parte espiritual no se nos detenga ni decaigamos para poder estar alertas. Porque camarón que se duerme, díganme ustedes, se cae por la ventana, ¿verdad? Que no seamos ese camarón, hermanos, que en algún momento, ¿verdad?, nos distraigamos tanto, nos encontremos distraídos y cuando nos demos cuenta ya la situación es más difícil. Pero hoy es importante, número 1, estar despiertos. Número 2, atentos a nuestros hermanos. Número 3, cumplir nuestra misión con pasión, ¿verdad? Que eso nos desborde esas ganas, ¿verdad? ¿Quién ha visto a alguien trabajar algo con pasión? Un médico, ¿verdad? Una enfermera, ¿verdad? Ustedes que fueron atendidos ¿verdad? Hay doctores y médicos que están ahí con esa pasión, esas ganas que lo ayudan a uno. ¿Y cuántos cristianos son de pasión? Nos da vergüenza hablar de la palabra de Dios. No, es que yo doy perfil bajo. No, expongámonos la palabra de Dios con orgullo, ¿verdad? Ese orgullo que dice, yo soy hijo de Dios, porque la palabra de Dios está en mí y estoy orgulloso de que Cristo me salvó. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor en esta mañana y que ojalá que este mensaje, ¿verdad?, que no fui yo, realmente es la palabra de Dios, la dice, ¿verdad? Pudo haber mucha gente aquí mejor que yo y Dios le hubiera dado mejor el mensaje, pero Dios me dio la oportunidad de estar en este lugar y decirles, amados hermanos, ayudémonos unos a los otros, seamos sinceros, con sinceridad, vémonos y ayudémonos, ¿verdad?, para poder cumplir la misión del Señor. Padre Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu misericordia que estamos en este lugar, Señor. Tú has sido bueno, Dios, con nosotros y hasta hoy nos has ayudado a cada uno de nosotros en nuestras necesidades, en nuestras dificultades. Tú has sido bueno y fiel, Señor. Ruego delante de tu presencia, Dios, que este pasaje bíblico de Hechos, Señor, podamos entender, Dios, de la importancia de estar alerta, Señor, siempre, para cuidar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Señor, a nuestros papás, estar alertas para cuidarlos, Dios, también de la vida espiritual. Y si hay alguna persona aquí, Señor, que se siente, Dios, que está cansada, que está sin fuerza, Señor, toca su corazón, Señor, en esta mañana. Si hay alguno que de verdad se siente así, puede levantar la manita nada más y decirle, Dios, aquí estoy sin fuerza, Señor, no puedo más, Señor. Decirle, Dios, aquí estoy, ayúdame, Señor, y poder abrazarlos de parte del Señor. Te damos gracias, Señor, y levantamos nuestras manos, decimos gracias, Señor, por esta mañana, que esta semana sea provechosa y que tú me ayudes a ser mejor, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.